Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro bendito Salvador, que en esta mañana, su santo y bendito Espíritu, queridos hermanos, nos da la oportunidad, queridos hermanos, de estar siempre de pie. Damos gracias por la vida, por la salvación que nos otorga nuestro Padre Celestial, por tener un momento tan especial, queridos hermanos, con Él. Y damos las gracias porque Él siempre busca la manera de ayudarnos. Él busca la manera, queridos hermanos, de que nuestra vida, queridos hermanos, siempre alcance los propósitos, alcance, queridos hermanos, la salvación. La salvación hay que verlas de muchas maneras, de muchas maneras. Oh, queridos hermanos, en ese tiempo Dios manda, queridos hermanos, que el hombre se arrepienta, que el hombre se vuelva de todo corazón al Señor. Hermano, qué precioso es vivir siempre bajo los propósitos, bajo el esquema de nuestro Dios. Vivir siempre, queridos hermanos, siempre bajo su voluntad. Vivir siempre, queridos hermanos, buscando siempre agradar a nuestro Padre Celestial. Buscando siempre, queridos hermanos, realmente tener un encuentro con nuestro bendito y Salvador. Tener un encuentro, queridos hermanos, con el dador de la vida. Tener un encuentro, queridos hermanos, que realmente nos proyecta hacia la vida eterna. Qué hermoso es, de verdad, poder entregar nuestra vida. Mira, hermano, en esta mañana le hacemos la invitación a que venga Cristo, a que acepte a Jesucristo como su Salvador. Y si ya lo tiene usted, queridos hermanos, ha recibido a Jesucristo. Ayer decíamos algo, hay que tener mucho cuidado qué espíritu recibieron. Si recibieron al Espíritu de Jesús o recibieron el espíritu de este mundo. En realidad muchos recibieron al espíritu de esclavitud, están esclavizados en el trabajo, están esclavizados en un negocio, están esclavizados a un patrón, una patrona, están esclavizados, queridos hermanos, al dinero, están esclavizados, no tienen tiempo para Dios. Esto es algo que quienes renuncian a la vida empiezan a buscar la muerte, empiezan a buscar la separación delante de Dios. Pase lo que pase, no te separes de Dios. Por eso en el libro de Romanos dice, ¿quién nos separará? ¿Habrá algo que nos separe del amor de Cristo? Sí hay cosas, sí hay. Cristo nos ama, pero nosotros nos empezamos a separar de ese amor. La gente dice que no. La Escritura dice que sí. ¿Quién quiere creer que miente, hermano? ¿Quién cree que miente? El hombre miente, siempre será un mentiroso. El hombre siempre, hermano, a veces le quiere ganar a nuestro Dios. Pero eso no va a pasar. Eso no se quedará muy corto, queridos hermanos, en intentar tratar de desplazar la grandeza, la misericordia de nuestro Dios. Por eso dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez, peligro, espada? O como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas para matadero. Pero dice algo interesante, ¿quién nos separará? Está hablando cuando habla de quién, está hablando de algo de alguien. No está hablando de cosas, está hablando de alguien. Por eso dice claramente, queridos hermanos, que ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
Nuestra vida, queridos hermanos, siempre tiene que ser, aquí cuando habla del amor de Cristo, no está hablando del amor de nosotros hacia Él, está hablando de su amor de Él hacia nosotros. Dios es fiel, lo que representa, queridos hermanos, de lo que representa, hermano, que Él siempre nos va a amar, siempre nos va a amar. Independientemente que nosotros seamos infiel, Él permanece infiel. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Que nuestra vida, queridos hermanos, siempre se mantenga bajo los propósitos divinos. Vivimos tiempos, queridos hermanos, tiempos muy de mucha destrucción. Vivimos tiempos de mucha negación. Vivimos tiempos, queridos hermanos, donde los hombres cada día viven apartados, viven alejados de Él. Vivimos tiempos, queridos hermanos, donde la vida en Cristo cada día es más despreciable. Cada día, queridos hermanos, es menos aprovechosa en la vida de mucho creyente. En este tiempo, queridos hermanos, hay que pensar realmente, queridos hermanos, hay que pensar un poquito. Yo quería decir un poquito porque el tema de esto, queridos hermanos, tiene que ver con la muerte. Cristo predicó muerte. Cristo predicó sobre su muerte. Cristo predicó, queridos hermanos, sobre la muerte del hombre. Cristo predicó sobre la muerte a lo terrenal, a la muerte de este. Todo el mensaje tiene que ver con muerte. Tiene que ver con muerte y vida. Muerte a todo lo que es material, a todo lo que es superficial, a todo lo que es espiritualidad, tiene que ver con deseos, tiene que ver con todo. Muerte significa una separación. Muerte significa que ya no exista para nuestras vidas las cosas que nos alejan y nos hacen, queridos hermanos, vivir lejos de sus propósitos. La salvación, queridos hermanos, de nuestra alma, la preocupación de este tiempo es la salvación del alma. Por eso, el que quiera discutir sobre el Evangelio, tendremos que discutir sobre salvación, tenemos que discutir sobre consagración, tenemos que discutir sobre temor, sobre obediencia. Pero más sobre el tema principal es la salvación. El tema principal es la consagración. Ese es el tema principal. ¿De qué manera va a ser salvo? Y no solamente por confesar a Jesucristo como su Salvador. Porque eso solamente se aplica, queridos hermanos, en aquellos que han recibido a Jesucristo de último momento. Y Dios pudiera ser misericordiosos con ellos, así como les puede dar la salvación. Toda autoridad, todo designio, toda voluntad, todo derecho le es atribuido, que Él es el único que salva. Él es el único que tiene el poder para salvar. El hombre no salva, nosotros no salvamos, nosotros guiamos hacia la salvación. Por eso los pastores vamos a dar cuenta, queridos hermanos, sobre la manera como dirigimos nosotros hacia la iglesia, hacia la salvación. O le cerramos la puerta o le abrimos la puerta. O los guiamos hacia la luz o hacia las tinieblas. Dios reprenda esto. De tal manera, queridos hermanos, de que nuestro papel como ministro es acercar a la persona hacia las puertas de la salvación, hacia las puertas del reino, hacia lo profundo de lo íntimo de nuestro Dios. Ese es el propósito. Por eso dice Romanos 8, versículo 35, ¿quién nos separará? Pídele en esta mañana a nuestro Señor que pase lo que pase, no te separes de Él. Pase lo que pase, no te alejes de Él. Pase lo que pase, no haya una división entre tú y Él. Pase lo que pase, tu vida se mantenga siempre unida a Él. Aquí habla de una separación.
¿quién nos separará? Dice. ¿Qué habrá tan poderoso que el hombre, queridos hermanos, viva una separación, viva una lejanía de parte de Él? ¿Quién nos separará? ¿Quién realmente va en nuestras vidas, queridos hermanos, va a alejarnos de nuestro Dios? Hay muchas cosas. Puede ser, dice, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la espada, el peligro. Mucha gente no queridos hermanos, por estas causas la gente se separa del Señor. Y aquí está hablando de necesidades. Aquí está hablando, queridos hermanos, de las cosas materiales, de las cosas necesitadas personalmente. Aquí lo dice claramente, ¿quién nos separará? A veces nosotros tomamos las cosas muy personales. Y esta palabra, se nos separará, significa alejarse, irse, apartarse, poner espacio, darse un tiempo. Decir, Señor, ahorita no tengo tiempo para ti. Decir, Señor, ahorita no tengo tiempo para estar contigo. Ahorita, Señor, no tengo tiempo para buscarte. No tengo tiempo, dice que poner una distancia. Separarse significa poner una distancia. Significa divorciarse. Romper todo el vínculo de la unidad. Vivir alejado, vivir apartado, vivir separado. Irse como le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo decidió vivir una vida apartada. Significa también divorcio. Significa divorcio. Queridos hermanos, en este tiempo, la vida en este camino de Dios es no separarnos de Él. Es no alejarnos de Él. El no vivir una vida, queridos hermanos, y dice, como dice aquí, poner un espacio entre Él y nosotros. Y esta palabra también viene de una palabra chora, que significa, queridos hermanos, la idea de vivir una vida vacía. De hecho, se significa la palabra separarse, significa vacío, estar vacíos, separarse, vivir una vida completamente vacía. Acordémonos, queridos hermanos, que en los días de mi Señor, en los días de Génesis, la gente estaba vacía, estaba desordenada. Estaban desordenada y vacía. La tierra representa el corazón de los hombres. No había vida. No había porque estaba vacía. Fíjense que para los que nos van a escuchar, ¿no? Yo pienso mucho, queridos hermanos, en la muerte. No solamente en la muerte en el día de que Dios nos llame, sino también la muerte de la vida de nuestros hermanos y la vida. Estamos viendo muerte todos los días, todos los días. Pedimos a nuestro Padre Celestial que también dé descanso a nuestra hermana Alejandra, ¿verdad? Que partió con el Señor. También nuestra hermana Clementina partió con el Señor. Y que nosotros tenemos que tener mucha reflexión sobre esto. Ella ayer partió con el Señor y qué gusto de haber sido participante de lo que enseñamos. Es importante, queridos hermanos, enseñar la salvación. Es importante enseñar, queridos hermanos, que poner a alguien realmente a los pies de Cristo y que se salve. Qué importante es nosotros entender que la salvación tiene un gran peso, más que una estructura gigante, que un grupo de alabanza, que un apóstol y un pastor famoso. Acordémonos, hermanos, que cuando la iglesia exalta mucho a su apóstol, a su pastor, a su alabanza, a su estructura de iglesia,
está perdida. Está perdida. Ese no es el Evangelio de Cristo. Fíjese que mientras me despertaba en esta mañana, el Espíritu Santo habló a mi vida y me dijo: el Evangelio no es atraer, el Evangelio no es atraer almas, no es atraer gente a una iglesia. Me dijo: el Evangelio es atraer almas al arrepentimiento. Oh, bendito Dios. El Evangelio no es atraer gente a una iglesia. El Evangelio es traer almas al arrepentimiento. No hay más cosas más preciosas de ver que el final de una persona. El final de una persona que parta con el Señor. Eso es, y que se haya ido bien, queridos hermanos, y que se haya ido con esa dedicación, que nunca, por eso cuando usted ve el Evangelio, hermano, el Evangelio, dicen por ahí, yo he escuchado y en una razón profunda, lo que dice en Mateo 24, versículo, queridos hermanos, versículo 13. Dice: y será predicado este evangelio al reino, mas el que persevera hasta el final, hasta el fin, este será salvo. ¿Qué es hasta el fin? Hasta el fin de sus días. La salvación, la verdadera salvación, no consiste, queridos hermanos, en haber recibido a Jesucristo como su Salvador y después de apartarse y después alejarse y después vivir una vida de creyentes. No, el verdadero evangelio, la verdadera salvación termina hasta el último día de nuestra muerte, estando en Cristo, no separados de Cristo, no alejados de Cristo, no vivir una vida desordenada y vacía, no vivir en divorcio con Cristo, o sea, divorciarse de Cristo, separarse de Cristo, vivir en desunión con Cristo. Ese no es el evangelio. La gente un día se va a llevar una sorpresa. Acordémonos que el hijo, el rico era un hijo. Confió en sus riquezas. Y no solamente eso, sino que él de hecho la palabra, usted ve la palabra muerte, usted ve la palabra Seol, usted ve en los Salmos, usted ve en Proverbios, usted ve en Eclesiastés, usted ve, queridos hermanos, en pasajes, y se va a encontrar que dice que el Seol significa un lugar equivocado. También significa un lugar de alabanza de sí mismos. Por eso a muchos les van a decir, y ya estaremos predicando un poquito más de eso, muchos les van a decir: a ver, alábate a ti mismo. A ver, ¿qué es lo que decías de ti mismo? ¿Qué es lo que decías que la muerte no existía? ¿Qué es lo que decías? ¿Que el lugar de tormento no existía? ¿Qué es lo que decías? ¿Que el infierno no existía? A mucha gente sus propias ideas, la propia religión los va a matar, los va a llevar, queridos hermanos, los va a llevar a un camino de perdición. Por eso el evangelio tiene como finalidad, ¿qué es las almas? Las almas, no, queridos hermanos, no es meterlas a una iglesia y hacerlas cantar y danzar. Como decíamos ayer, el propósito de Elías, que el llamado Espíritu Santo, no es que la gente se la pasara cantando y danzando y haciendo fiesta en las iglesias. Cuando ellos entendieron el verdadero Dios, la gente dice que se postró y dijo el verdadero Dios. Pidieron perdón, se arrepintieron y cayeron postrados delante del verdadero Dios. Pero antes estaban cantando y danzando porque clamaban las cosas terrenales, pero no pedían por el Espíritu Santo, no pedían perdón por sus pecados. Esto es algo que está sucediendo, hermano. Y si algo la gente debe de tener, por eso cuando la Escritura dice que nosotros debemos de servir con temor y temblor, una versión dice que servir a Dios con temor y temblor significa con temor a la muerte. ¿Por qué con temor a la muerte? Dice, o con temor a morir. Lo que representa, queridos hermanos, que hoy puede ser nuestro día. Sirvamos a Dios porque hoy podemos partir de este tiempo.
Busquemos a Dios porque hoy puede ser nuestra partida. Entreguemos nuestra vida al Señor porque hoy puede ser nuestra retirada de este mundo. La gente no piensa en eso. Por eso el diablo los ha engañado. El diablo los ha engañado de que piensan que todavía mañana pueden vivir. Pueden disfrutar esta vida, pueden hacer con su vida lo que quieran. Y no saben que van a morir. Y muchos se van a llevar una decepción en sus propias vidas. Tuvieron la oportunidad, estuvieron en una iglesia, están en una iglesia, pero viven haciendo con su vida lo que quieren. Son personas desordenadas, volvieron a lo mismo, volvieron, queridos, al mundo, andan de tomadores, andan de bailadores, andan, queridos hermanos, ellos no se arrepintieron de corazón. Ellos andan haciendo con su vida lo que quieran. Crean, hermano, que según el estilo de vida que lleven, va a ser el lugar donde van a ir. Todo aquel que está disfrutando de esta vida en el desorden y en el pecado, o sea, que vive su vida en oposición a Dios, se lo va a lamentar un día. Se lo va a lamentar un día. Y eso lo tienen que tener bien pendiente. Que este es evangelio, lo que se trata es de salvación. ¿Qué significa salvación? Librarlos de la muerte, librarlos de una condenación eterna, librarlos donde no va a haber salida ya a su vida. Yo les aconsejo, queridos hermanos, que no jueguen a ser cristianos, porque Dios no juega a ser Dios. El diablo no juega a ser diablo. Hay una realidad después de este mundo. Hay una realidad después de cerrar los ojos en este mundo, que según tu vida será el resultado en donde la gente va a terminar. Pero como el diablo les quitó el miedo, el diablo les quitó el temor. Por eso dice que el impío, en el Salmo 36, dice que no siente temor a la muerte, lo que representa que el diablo les quitó el temor de Dios. Ya ni le tienen miedo a Dios, no le tienen respeto a Dios. Dice, ¿quién nos separará? Dicen estar vacíos. Esta palabra vacío significa también cuarto o salón o espacio de un territorio. Miren que aquí hay una diferencia. Bendito Dios. Aquí hay una gran diferencia, hermano. Escúchalo bien esto que le voy a decir. Aquí habla que estar separados, lugar vacíos, estar en su propia casa. Estar en su propia casa. Vean lo que dicen, es precioso esto. O sea que aquí la palabra, hermano, significa cuarto. Significa habitación. Habitación significa un salón, un espacio, algo grande. Mira, vamos a ponerle aquí una estructura terrenal. Esto está precioso. Terrenal. Ay, hermano, significa casa donde viven. Casa donde viven. Usted ve a Ageo. Dice que la gente que vive encerrada en su casa y que de vez en cuando se asoma a la iglesia, dice que los cielos están cerrados para ellos. No tienen respaldo de Dios. ¿Se acuerda usted cuando David mandó a traer el arca? Y dice que David lo que hizo, hermano, era quería llevarla a su casa. Y Dios no quiso ir a su casa. Y fue donde sale la palabra de que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Sino que esa palabra dice, hermano, que Él no habita en la casa del hombre, en la casa personal. Ahí quería David llevarla, cuando Dios le había dado maderas preciosas, queridos hermanos, para que le edificara un lugar especial para Él. Y por eso el Señor le dijo, díganle a David que no me va a edificar casas a mí. Díganle que yo le he edificado una a Él. Yo le he edificado una a Él.
Así que le mandó decir el Señor a David que él no iba a ir a su casa. Porque hay gente que quiere que Dios viva en su casa. Cuando Dios no quiere que viva en su casa, Dios quiere que las personas vivan en su casa de Él, vivan en su reino, vivan en su presencia. Como dijo Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Ahí vivo yo en la presencia. Yo vivo en su presencia, mi casa es su presencia. Anhelamos la casa, la habitación de nuestro Dios. Que nos separará el lugar vacío. Por eso las personas vacías, sin el Espíritu Santo, les gusta vivir, queridos hermanos, dentro de su propia habitación, dentro de un templo. Escúchelo bien, dentro de un templo, dentro de una estructura. El Evangelio no nos llamó, queridos hermanos, a vivir en una estructura. Hacer un evangelio. ¿Se acuerda usted lo que dijo de hermano de Pablo cuando pasaba por las iglesias? O sea, pasaba por los lugares, hermano, y se encontraban, dice que se encontraba templos. Dice en el versículo 17, Hechos 17, versículo 23, dice, y pasando por ahí mirando vuestros santuarios, hay un lugar, un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pero sin conocerle, a quien os anuncio. Y el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni honrado por las manos de hombres, como si se necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todos el linaje de los hombres para que habiten. Oiga lo que dice: para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Oh, hermano, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Él no está lejos. Él está cerca de nosotros. Pero acá dice algo interesante. Lo interesante es que dice que estos decidieron estar lejos. Mira, hay iglesias hermano, hay iglesias grandes, iglesias chicas, iglesia que sea, una estructura hecha por manos de hombre, que pudieran estar lejos de Dios. Su corazón están separados de Dios. Esta doctrina de la separación, la enseñó, queridos hermanos, la serpiente. Él buscaba la muerte de sus integrantes. Tanto así, queridos hermanos, que cuando mi Señor Jesús vino, lo sacaban de las sinagogas, y de los templos. Oh, queridos hermanos, lo corrían de ahí, lo sacaban de ahí. ¿Quién les enseñó, queridos hermanos, a hacer eso? ¿Quién nos separará? Vean que en esta palabra separará viene de esta palabra que significa vacío, un cuarto, un salón, una habitación, un territorio, una estructura. Y no encontraron a Jesús en estas iglesias donde pasaba Pablo, al Dios no conocido. Mira, hermano, Jesús, el evangelio que estaban predicando, estaba trayendo gente a las iglesias, pero no estaban trayendo gente al arrepentimiento,
no estaban atrayendo almas al arrepentimiento. Porque ¿saben por qué? ¿Por qué no predican así? Porque el diablo les ha metido una enseñanza falsa. La falsa de no tocar el tema de la muerte. La falsa enseñanza de no hablar de la muerte, de que esas personas... Cuando a mí el Señor me llamó, hermano, y una de las cosas que a mí me mostró porque no es que me lo haya mostrado por medio de la Biblia, tuve una visión, vi muchas cosas, y entre las cosas que vi, porque he experimentado muchas cosas, y es lo que predicamos, una de las cosas que vi era, queridos hermanos, la relación que tiene la venida de nuestro Señor Jesucristo y el morir hoy. Y me dijo, es exactamente lo mismo. Usted relaciona la muerte de hoy con la venida de nuestro Señor Jesucristo, son exactamente lo mismo. ¿Por qué razón? Porque nadie sabe la hora y el día. Y la misma Escritura nos enseña, queridos hermanos, que si nosotros llegamos a morir hoy como si fuera el mismo día que hubiera la venida el arrebatamiento, todos aquellos que hayan muerto, queridos hermanos, esperando a Jesucristo, van a resucitar, son la resurrección de los justos, pero también van a resucitar los impíos. Ahorita lo vamos a ver. ¿No le gustaría a usted ver en el tiempo final? ¿No le gustaría ver a un muerto? Un día vamos a ver a nuestra hermana Clementina. Hoy vamos a ver a algunos hermanos y hermanas que han muerto en Cristo. Un día los vamos a ver resucitados. Un día los vamos a ver que Cristo los va a volver a la vida. Pero también quizás van a ver ustedes, la gente también va a ver a un muerto que murió sin Cristo. Van a morir, van a resucitar, perdón. Quizás este testimonio muchos se arrepientan. Acordémonos que cuando mi Señor Jesús muere en la cruz, aunque no murió, hubieron resurrecciones de muertos. Y mucha gente dice que recibieron a sus muertos ese día. Imagínense qué le habrán dicho. ¿Qué le habrán dicho estos hombres de lo que vieron, de lo que experimentaron, de que estaban muertos? ¿Qué habrán dicho? Eso se va a ver antes del arrebatamiento, se va a ver la resurrección de los muertos, porque se van a ir en el arrebatamiento. No todos. Que esto es lo más fascinante de esto y en lo cual debemos de poner nuestros ojos nosotros. No si nos vamos a quedar, no, hermano, nosotros no queremos quedarnos. Tenemos que irnos, pero tenemos que anunciar este evangelio de salvación, que la salvación tiene que ver, queridos hermanos, de que el hombre se ha librado de la muerte, donde nunca va a poder salir, donde nunca va a poder, hermano, volver a la vida. Nunca. Por eso la serpiente engañó a mucha gente, hermano, ha engañado a la humanidad. ¿Qué significa Adanes? No significa dos personas. La palabra Adán significa humanidad. Significa humanidad. Son los padres de la humanidad. La doctrina de la separación, queridos hermanos, la enseñó la serpiente. ¿Por qué? Porque buscaba la muerte de sus integrantes, la muerte de una iglesia. Por eso hay iglesias muertas, frías completamente de Dios. Porque la iglesia que no busca la limpieza, no busca el arrepentimiento, no busca el vivir postrados delante de Dios, está muerta espiritualmente. Porque no una iglesia que no hace descender fuego. Elías, cuando hizo descender fuego, hizo que la gente se postrara y reconociera sus pecados y reconocieran sus errores, porque si no también iban a morir. El propósito, hermano, de que descienda fuego no es gritar como loco, perdona la expresión, no es estarse vomitando, riéndose, corriendo de aquí para allá, mucha alabanza, mucha música, mucho ruido. Eso no es presencia de Dios, eso son emociones. No es presencia de Dios. Cuando el Espíritu desciende, queridos hermanos, provoca que el hombre se arrepienta. Y por eso cuando usted lee un poquito, investigamos un poquito, profundizamos un poquito, ¿qué fue lo que sucedió? En el libro de Hechos 2,
cuando desciende el Espíritu Santo y hablaban lenguas, y cuando dijeron aquellos, de ahí salió el famoso invento de la borrachera espiritual, y que cuando te agarra el vino de Dios te hace correr, te hace hacer locuras, te hace cosas que no entiendes, y eso no es cierto. No es cierto, queridos hermanos. Y que te hace hacer cosas que en tus santos juicios no entiendes, que porque el vino, todo lo relacionan con una borrachera realmente terrenal, humana. Y no es cierto. Cuando usted ve, le investiga un poquito, hermano, ¿qué significa? Que estaban llenos de mosto. Dice que estaban llenos de la verdad. Dice que estaban llenos. ¿Qué les provocó tanta gozo y alegría? No actuaban como un borracho, hermano, como un borracho terrenal. Eso es, y que había vómitos el vómito santo, eso no existe, ni la risa santa existe. No lo veo yo en las escrituras. No existe. Los engañaron. No existe. Uno puede estar gozo, pero no significa reírse como si fuera una persona, hermano, loca. Y la borrachera espiritual no es actuar como un borracho y hacer cosas fuera de lo normal. No existe la borrachera. Esa palabra, llenos de mosto, estaban llenos de mosto, significa que estaban llenos de la verdad. La verdad se les reveló, y cuando la verdad les reveló se llenaron mucho de gozo y alegría. Eso significa estaban llenos de mostos, y por eso dijeron aquellos, ¿qué les pasa? No comprendían la verdad. Entendieron, y por eso dice que luego se asombraron. Luego se asombraron de ver cómo el Espíritu Santo estaba siendo descendiendo sobre los gentiles. Eso era una impresión de gozo y alegría, como Dios se manifestaba en la salvación de la gente. Por eso, queridos hermanos, ¿usted cree que lo más importante es cantar, gritar, vomitar y hacer cosas de esas loqueras, o que la gente se caiga? ¿Cree que lo re importante de esto? ¿Cree que eso es importante para su muerte? ¿Cree que eso lo va a hacer santo, lo va a hacer consagrado? Claro que no. Y le voy a decir por qué no. Porque el Evangelio no atrae personas, hermanos, que hagan un show dentro de las iglesias, sino que las trae el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque las personas están a punto de morir. A Dios le importa un alma limpia, le importa un alma consagrada, le importa un alma apartada, no una persona emocionalmente, hermano, que tome a la iglesia, queridos hermanos, o centro, el lugar, ese templo o ese lugar hecho por manos humanas, las tema como un centro de espiritualidad donde solamente los santos habitan. No, vean lo que dice, porque es importante entender que acá dice, ¿quién nos separará? Acá dice, están en templos. El vivir en su casa, el vivir, queridos hermanos, en un cuarto, el vivir una vida vacía, vivir en un espacio, una extensión hecho por manos de hombre. Vean qué dice. Y es interesante esto, porque dice que nosotros estamos viviendo tiempos de mucha desviación fuera de la razón humana, inclinado a la superficialidad, al materialismo, a la pérdida de la razón, mentes oscuras, donde la luz de la razón brilla por su ausencia. No tienen capacidad. Por eso el diablo, muchos hermanos, por eso las doctrinas heréticas, el diablo está enseñando mucho en los púlpitos a aquellos ministros que no se les ha presentado la verdad, por muy famosos que sean. Hermano, cuando a un hombre ya lo idolatran tremendamente famoso, esa iglesia está engañada. Tenga cuidado con los gigantes, con los hombres de renombre. Tenga cuidado, porque estos van a engañar a la gente, van a llevar al pueblo a la apostasía. Vivimos tiempos de mucho engaño. Harán que estos hombres no miren ni sientan la muerte. Si vamos con temor y temblor, dijo Pablo. Temor y temblor significa que sientamos la muerte. No la muerte de miedo, sino la muerte que hagámoslos, que hoy puede ser nuestro último día, nuestra partida. Por eso cuando usted ve en el libro de Génesis 3, versículo 3, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis.
La serpiente le enseñó a la humanidad, le enseñó una enseñanza, la enseñanza del no moriréis. No moriréis. Y esta palabra lo que dice, ¿quién nos separará? ¿Quién? Aquí es donde habla de quién. ¿Quién nos separará? No vean que no se refiere a una cosa. ¿Quién nos separará? No dice qué cosa nos van a separar. ¿Quién? Y aquí está el quién. El quién es la serpiente. Es la serpiente. El quién es la serpiente. Porque aquí dio una enseñanza, la serpiente dio una enseñanza a la humanidad, a los religiosos, a los que habitan en una casa, a los que creen que no es importante la consagración y la búsqueda hacia el Señor, a los que les gusta mantenerse lejos, separados de Él. Dice, ¿quién nos separará? ¿Quién es el quién? El quién es la serpiente. Lo dice aquí en Génesis. Fue la serpiente quien separó a los Adanes de Dios. Porque le digo, no es cierto que moriréis, no es cierto que vas a terminar, lo que le estaba diciendo, no es cierto que van a terminar separados de Dios. No es cierto. Soy cristiano, yo fui mucho cristiano de hace años. Yo cantaba, yo danzaba, yo participaba. Y me alejé, me aparté de Dios. Esa palabra alejar, apartar, significa separados. Tan separados. Y es que ahora yo estoy en el mundo, ahora hago obras malas, ahora yo no tomaba, y ahorita ya tomo, ya voy a los bailes, antes no, ahora mi vida está metida más en lo mundano que en lo espiritual. Pero no es cierto que voy a morir. Yo creo en mi Dios, yo voy a ser salvo, yo me voy a ir con el Señor. Ellos dicen, no es cierto. La serpiente le digo, no es cierto que por eso es una enseñanza. No es cierto que moriráis. No es cierto que van a terminar separados de Dios. No es cierto que existe el infierno. No es cierto que existe un lugar de tormento. El rico era un hijo. ¿No se ha preguntado usted por qué? ¿Por qué el rico no tenía nombre y Lázaro, que era pobre, sí? Le hubieran puesto nombre también al rico. ¿Sabe qué pasó? Fue borrado su nombre del libro de la vida. Fue borrado su nombre. No se encontró entre los salvos, estaba entre los perdidos, pero no le borraron su nombre. Se dedicó a disfrutar esta tierra. Se confió mucho de que como era hijo de Dios, había aceptado a Jesucristo como su Salvador, creía en Dios, no iba a terminar en un lugar equivocado. ¿Quién? Aquí aparece el quién. Era la serpiente quien separó a la gente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La serpiente, el diablo. Todo aquel que cree que no es cierto que va a morir sin Cristo. Todo aquel que cree, que piensa que si muere hoy se va al cielo. Por eso no va a ver usted cuántos delincuentes, cuánta gente mala, y todavía lo entierran con honores, lo entierran, le hacen misa, le ponen cuantas cosas, y todavía dice, descanse en paz. Una gran mentira. Mi hijo, sí, pero no tenía a Cristo en su vida. Por eso el evangelio tiene que ver con la salvación del alma. No importa si es grande, si es chico. Vean lo que dijo el Señor. Aquí dijo la serpiente, no es cierto que van a terminar separados de Dios. La palabra muerte significa separación. Muerte significa separación. Muerte significa separación, separado de Dios. Eso significa muerte, separado de Dios. No es cierto que van a terminar separados de Dios. Eso fue la enseñanza. No es cierto. Hagan con su vida. Pero acá dice que la salvación es hasta el último día que muéramos. No en haber creído, sino hasta el último día de nuestra muerte. Y más aunque son donde la gente ya es grande de edad, todavía es un peligro. Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva muchos frutos. Mira la enseñanza de mi Señor Jesús. No te separes.
Y la enseñanza de la serpiente es: sepárense. Y aquí viene lo interesante de esto. Y le doy gracias a Dios por estas enseñanzas, porque nos abre mucho el entendimiento. Cuando leímos Romanos, dice que esos estaban en una casa, estaban en una iglesia, estaban en una estructura grande. La serpiente los puso en una iglesia, los puso en una estructura grande, los puso en su casa, los puso en un lugar donde creen que estaba Dios. Pero cuando vemos que mi Señor Jesús, la enseñanza de mi Señor Jesús es: no te separes de mí. Dice: este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego que arde. Los echan en el fuego que arde, al infierno, al lugar de tormento. ¿Por qué? Porque se separaron de Dios. Esta palabra separados tiene un significado especial. Esta palabra significa un espacio. Aquí vuelve para ser un espacio. Significa separarse. A menudo, mira que este importante. Aquí tiene otro significado que significa sin contar. O sea que no lo contaron. Como al hijo, como al rico no lo contaron. No estaba entre su nombre, hermano, su nombre no apareció. Su nombre no apareció en el libro de la vida. No apareció en el libro de la vida. Por eso dice sin contar. Usted ve en Apocalipsis cuando habla de los 144,000. Ahí están contados. Sin contar. Usted ve que cuando estaban los 5,000 y los 4,000 dice sin contar mujeres y niños. O sea que estos hombres no estuvieran contados, separados de mí. O sea que está diciendo: ustedes crearon un espacio y no estaban siendo tomados en cuenta. Viene de otra palabra que significa, queridos hermanos, separación de traer a un lado. Dice separación de o de traer a un lado. Significa también, fíjese, separados de mí nada podéis hacer. Esta palabra también viene de una palabra que significa con respecto, dice, con respecto a la no llegada de alguien en quien confinaron y recluyeron en un templo. Esto está interesante. Separados de mí significa separado significa que no, respecto a la no llegada de alguien a quien confinaron y recluyeron en un templo. Lo confinaron. Alguien que excluyeron. Dice que significa excluyeron de un templo. Lo excluyeron de un templo y lo confinaron. Eso está tremendo. Lo excluyeron, hermano. Por eso hoy las iglesias, queridos hermanos, muchas de las iglesias están sacando a Jesús, están sacando al Espíritu Santo de las iglesias. Hermano, lo están sacando de las iglesias. ¿Quién nos separará? Oh, hermano. Lo excluyeron de las iglesias. Lo sacaron de su vida. Los excluyeron. Es excluido, hermano. Fue excluido, dice que lo excluyeron. Eso significa, queridos hermanos, que lo sacaron realmente, lo significa evadir, o sea, lo quitaron del comportamiento de sus vidas. Dice que esta palabra lo confinaron a alguien, o sea, lo sacaron del templo. Por eso a Jesús lo sacaban de los templos, lo sacaban de las sinagogas.
Dice, esta palabra confinación significa describir a una persona encerrada, aislada y restringida a un lugar específico. Confinaron significa describir a una persona encerrada, aislada y restringida a un lugar específico. O sea que decidieron, gente que decidieron vivir en una iglesia, vivir en una creencia. ¿De qué te sirve tener una creencia? ¿De qué te sirve estar en una religión? ¿De qué te sirve estar en el lugar más grande, tener el apóstol más famoso, tener la música más famosa, el lugar más famoso, los vestidos más famosos, la riqueza más grande? Si no sabes que vas a morir si te separas de Cristo. Esta palabra viene sin contar un espacio, se separaron de Él. Decidieron vivir en el templo, decidieron vivir en la iglesia, pero no decidieron que Cristo morara en sus corazones. No decidieron que Cristo morara en sus corazones. Esta palabra separado significa que lo sacaron de sus vidas, lo sacaron de su corazón. Por eso no dice, en vano me honra con su boca, porque su corazón está lejos de mí. Acá dice que separados de mí, digo, nada podéis hacer. Y es lo que está diciendo, ustedes me sacaron de sus vidas, ustedes me sacaron de su corazón. ¿Acaso la Escritura dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo? ¿Acaso no dice la Escritura que nosotros somos la iglesia de Cristo, no una estructura? Por eso somos la iglesia caminante, la iglesia viva. Hermanos, somos la iglesia que predica el Evangelio, no estructura las piedras, no predica. Por eso es que dice, hermano, me sacaron de su vida. Todo aquel que saca a Jesús de su vida. Pero no solamente lo sacaron de su corazón, sino que también lo sacaron de las iglesias. Lo sacaron, lo excluyeron del templo, lo confinaron a estar encerrado, restringido. Está prohibido que Jesús entre en los corazones, está prohibido que Cristo entre en las iglesias, está prohibido. Decidieron vivir mejor encerrados en una iglesia, pero no decidieron que Cristo morara en sus corazones. Estas no son, no, va a decir el hombre, yo no he sacado a Jesucristo de mi corazón, yo lo amo, Él siempre sabe. No sabe eso. ¿Por qué razón? Porque Cristo es la vida. Cristo es la vida, es el Salvador de nuestra alma, y sin Cristo las gentes están muertas. ¿Qué es lo que hizo el diablo? ¿Qué es lo que hizo la serpiente? Que la gente esté muerta espiritualmente. Pero cuando Cristo está en el corazón de la gente, cuando Cristo está en una iglesia, queridos hermanos, hay vida. ¿Qué significa ser vida? Hermano, empezó a traer almas al arrepentimiento. Por eso cuando el Espíritu Santo hizo descender fuego del cielo, la gente se postró. Primera de Reyes. Dejó de cantar, dejó de danzar, dejó de preferir una iglesia y empezó a entender. ¿Saben por qué? Porque estos hombres vieron la muerte de los falsos profetas. Y esos hombres vieron la muerte, hermano, la muerte de la gente impía, la muerte de la gente que no tiene. ¿No se ha dado cuenta usted? ¿No le causa tristeza ver una persona que muere sin Cristo? ¿Qué se le pasa en la cabeza? ¿Sabe usted claramente que va a un lugar de tormento, va a un lugar de perdición? ¿Por qué Cristo quiere morar en el corazón de las personas? También en una iglesia. Porque este evangelio no atrae, queridos hermanos, gente al templo o a una casa, sino trae almas al arrepentimiento, aquellas que son sacadas de la inmundicia y que Dios no quiere que terminen en el pozo de la desesperación y en el tormento. Dijeron, ¿qué te tienes que meter en mi vida? ¿Qué te tienes que meter en nuestra vida? Corrección, la verdad. Por eso lo sacaron, amaron más las tinieblas, amaron más la mentira que la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad es que van a morir.
Y que Cristo no quiere, por eso dice, separaos de mí, que está diciendo, no me saquen de su corazón, no me saquen de sus vidas, no me saquen de la iglesia. Porque van a morir, porque yo soy la vida. Yo soy la vida, van a morir, por eso dice, van a ser destinados al fuego. No me saquen de su corazón. O sea que es Cristo cuando está en el corazón de la gente. Vean lo que pasa cuando el Cristo está en el corazón de la gente. Por eso Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Él habita en los corazones. El Evangelio atrae a Jesucristo, que habita en los corazones, no en un templo. Vean lo que dice. Porque hay gente que va a estar todos los días en la iglesia, hermano. Van a hacer eventos, van a hacer muchas cosas. Pero usted ve, observa el corazón. En Cristo, queridos hermanos, Cristo es la vida. En Él no se edifican estructuras terrenales, se edifica el templo espiritual. Se edifica, queridos hermanos, el templo porque somos templo para que Cristo habite en nuestros corazones. Vean lo que dice, 1 Juan 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley, violar la ley de Dios, desobedecer a Dios. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, 1, y no hay pecado en Él. En versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo apareció en los corazones para quitar el pecado, número 1, y para quitar las obras del diablo, las cosas desagradables de las personas. ¿Por qué razón, hermano? Porque si mueren en pecado y mueren haciendo maldad, no entrarán, no serán salvos por no arrepentirse de sus pecados y no entrarán en el reino de los cielos porque son hacedores de maldad. Por eso mi Señor Jesucristo dice, para esto apareció en el corazón de las personas, para quitar de los corazones el pecado y para quitar las obras del diablo, porque si no, no serán salvos y mucho menos entrarán al reino de los cielos. Dios quitará la arrogancia, el orgullo, la altivez, la mentira, la falsedad, la hipocresía, el engaño, la traición, la codicia, la avaricia, la venganza, la murmuración, el chisme, la rebeldía, la soberbia, la arrogancia. Y pudiéramos estar diciendo, la apariencia, la gula, el amor al dinero, el amor a la fama, el amor al poder, el amor al dinero, que es la avaricia. Si nosotros no nos limpiamos, el que está separado de Cristo, tanto en la iglesia como en su corazón, hermanos, están separados porque no hay vida. O sea, no hay vida. ¿Por qué? Porque Cristo cuando entra en el corazón de la vida, de la gente, del creyente, empieza a limpiar su vida. ¿Por qué razón se está limpiando su vida? Porque no quiere que se le cierre la puerta del reino y le diga al Señor un día, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. No los conozco. Isaías 26 dice, Jehová dijo Dios nuestro Señor, fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordamos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán. No te separes de Cristo, porque los muertos no resucitarán. El día en que haya el arrebatamiento, no resucitarán. Todo aquel que saque a Cristo de su vida, todo aquel que se aleje de la obediencia, del temor y de la limpieza de su corazón y de apartarse de de las obras malignas de su vida. Por eso hay muchos pastores no están salvando a la gente, los están entreteniendo. Esa es la doctrina del diablo. Esa es la doctrina de la serpiente. ¿Quién nos separará? ¿Quién? Lo dice en Génesis, que el que los separó fue la serpiente. Les dio una doctrina de que ustedes ya recibieron a Jesucristo como su Salvador. Ahora, ustedes ya no van a morir.
Ustedes 100% tienen pequen, no pequen, hagan lo que quieran. Ustedes no se limpien. Si ustedes ya no les importa la limpieza, ahora les importa que estén dentro de una iglesia. Dice, separados en el templo y separados de corazón. Dice, los muertos no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y los destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Vean lo que dice. Vean lo que dice, hermano. Los van a deshacer. No habrá recuerdo, nadie se acordará de ellos. Y por eso dice en el libro de Hechos 24, versículo 14. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, que nosotros estamos mal hablando de esto. Así sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que hay en la ley de los profetas escritos. Creo profundamente, dice, este camino que le llaman la herejía, que estamos mal, que estamos predicando. Por eso es el año del gozo, la alegría, les están mintiendo. Porque es el tiempo de la persecución, del sufrimiento, de las tribulaciones. ¿Cómo engañan a la gente? El reino de Dios no consiste con vida en paz sin gozo. No consiste. Consiste en paz, gozo, justicia, pero no en el gozo del Espíritu, no un gozo terrenal, sino un gozo de haber pasado y sufrido por mantenernos en el camino de Dios. Y por eso dice aquí, a este camino que le llaman herejía, creyendo todas las cosas en Él y los profetas escritos, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así los justos como los injustos. Por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Por qué razón? Por eso procuro mantener una conciencia limpia. ¿Por qué resurrección? ¿Por qué dice? Porque un día voy a resucitar. Porque un día voy a resucitar. Porque un día, el día que Cristo venga, dice que los muertos, aquellos que estén vivos y los que hayan muerto esperando a Cristo, van a resucitar ese día para el arrebatamiento. Pero otros dice, no volverán, han fallecido, no resucitarán. No saques a Cristo de tu vida. Porque cuando Cristo aparezca en tu vida y cuando Cristo aparece en una iglesia, es para arrepentimiento y para ir limpiando a su pueblo de Dios, para ir limpiando a su amada, que va a ir a las bodas del Cordero, va a ir a casarse con el Cordero. Aunque nos llamen herejías, aunque crean que esto está mal, y estemos siempre en contra, queridos hermanos, de que nosotros cantamos y danzamos, también hacemos todo eso, pero no es la prioridad. La prioridad es la limpieza. La prioridad no es decirle a la gente que esté gozosa, sino que sufra por el Evangelio. Y que se ponga a cuenta lo más pronto posible. Que haga las cosas correctas. Porque en cualquier momento se van con el Señor. Que reciban a Jesucristo como su Salvador. Porque en cualquier momento se van sin el Señor. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Yo soy la vida. La muerte, la serpiente les predicó una falsa vida dentro de una iglesia. Saquen a Jesucristo de las iglesias, que no se hable de pecado, que no se hable de limpieza, que no se hable de la muerte, que no se hable nada de esto. El Evangelio no atrae personas a una iglesia. El Evangelio trae almas al arrepentimiento, porque en cualquier momento vamos a morir. Por eso dijo Pablo, teniendo esperanza en Dios, en los cuales ellos también abrigan, de que he de haber resurrección de los muertos, así de justos como los injustos. Por eso procuro mantener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Dice que los muertos no resucitarán.
Queridos hermanos, ¿no estás puesto a pensar un poquito en la vida de tu familia, en tu propia vida? Que lo que más debemos de buscar nosotros hoy en día, que el final de las almas, del final de todo creyente, es estar limpio para Dios. Si Cristo es la vida, entonces, cuando Cristo aparezca en nuestra vida, nos va a dar vida. ¿Por qué? Porque va a dar muerte al pecado, va a dar muerte a todas las obras del diablo. Por eso muchas iglesias no están preparando a la iglesia. No los están preparando ¿para qué? Para morir. No los están preparando para morir. Para morir, queridos hermanos, para morir en Cristo. Porque seremos librados de condenación eterna, seremos librados de un lugar de tormento. ¿Todo por qué? Por creer que tenemos la razón. El evangelio no trae gente a la iglesia donde Cristo es sacado. Si Cristo apareciera en una iglesia, hablara de arrepentimiento, hablara de limpiarse las sombras. ¿Por qué razón? Porque Dios se está llevando a su pueblo. Y porque sabe, queridos hermanos, que el lugar de tormento, el infierno, realmente clama a hombres que viven una religión y no la procurase por su alma. Ven a Cristo. Es tiempo de volverse a Cristo, de llenar tu corazón de Cristo. Cuando las personas tienen lleno el corazón de Cristo, piensan en la muerte, piensan en la limpieza, piensan de ponerse a cuentas con el Señor. Piensan en tener la conciencia limpia para estar preparado, sin presentar, sin ofensa, dice ante Dios, o sea que sin que seamos acusados en un momento dado. Dios nos ayude y que el bendito Espíritu de Dios, queridos hermanos, les abra el entendimiento. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Oh, la serpiente. Que quieren que vivan rodeados en una iglesia, encerrados en una iglesia, pero que descuiden su corazón. Que no viva Cristo, prefieren verlos metidos en una iglesia, pero que Cristo no vive en sus corazones. Que no entre Cristo a quitar, a limpiar, a restaurar, a hacer lo correcto en su vida. Por eso, al buscar a Dios es decir, Señor, perdóname, no quiero vivir lejos y apartado de ti, pero no consideres que es la iglesia, sino es tu relación personal con Él, tu vida, tu vida limpia, tu vida apartada para el Señor. Eso es lo que tiene relevancia. Lo que dijo mi Señor Jesús. Lo sacaron de su corazón porque ahí era el templo. No solamente lo sacaron de su corazón, sino lo sacaron también de una iglesia con estructura. Es triste, hermano. Pero Dios está llamando a la salvación, que a los muertos Él les da vida. Les da vida. Ven a Cristo, Él quiere darte vida. La vida es todo lo que nos limpia. La vida es todo lo aquellos que nos aparta para Él. No vivir de tanto. No creer que el Evangelio es estar en la iglesia. El Evangelio es limpiar nuestra vida. Que Dios te bendiga, hermano. Ponte a cuentas con el Señor. Regresa a casa. Reconcíliate con Él. Pídele perdón. No vayas a hacer cosas que vayas a morir. Y vayas a pensar que estar lejos y apartados de Él te va a salvar. Y si no tienes la seguridad que eso sea, mejor corre a Cristo. Limpia tu vida. Apártate para Cristo. Porque esto es una realidad. El diablo dice, no es cierto que voy a morir. No es cierto que me voy al infierno. Si yo creo en Jesucristo, yo creo en Dios. No es cierto. Bueno, todos los que murieron con esa mentalidad, que no era cierto. La única manera, dice Pablo, es tener la conciencia sin ofensa a Dios y ante los hombres que estamos haciendo lo correcto, y que sé, digo, que va a haber una resurrección de los justos y de los injustos.
unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Si todos fueran justos, entonces no hubiera, nadie iría allá. Pero sí van a ir, hermanos. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Hoy es viernes. Tenemos culto, queridos hermanos, hoy a las 6 de la tarde aquí en Cerrito Canacín. Visítenos. Juntos daremos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Donde quiera que esté, congréguese. Si hay culto hoy, congréguese. Busque la limpieza de su alma. Busque la salvación de su alma. Congréguese. Respete la palabra. Ame la palabra porque es la vida. Lo que la vida que nos quita. Por eso si la palabra te reprende, te disciplina, acéptale, dile: Señor, me estás limpiando, me estás quitando cosas que no son agradables a ti. Dale gracias a Dios por la palabra. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde y nos vemos mañana en punto de las 7 de la mañana con la ayuda de nuestro Dios. Y hoy el culto a la predicación de hoy en la tarde. Tenga pendiente. Que estas palabras les sean de bendición para su alma, les sean de bendición. Gracias por sus comentarios. Envíen sus comentarios si necesitan doctrina, necesitan palabra. Con mucho gusto se las enviamos o los visitamos. Que Dios los bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones a todos.